Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Un saludo en el nombre de nuestro Señor, mi querida familia de Radio Católica Mundial y afiliadas que en este momento estamos cumpliendo con la voluntad del Señor, que seamos uno para que el mundo crea. Hoy tenemos un programa muy especial y muy internacional. Voy a tener a un invitado que se encuentra ni más ni menos que en la capital de España, en la ciudad de Madrid, el padre Javier Luzón Peña. Él es capellán del Hospital Carlos III y es también vicario de la parroquia San Gabriel Arcángel, todo esto en la ciudad de Madrid. Así que sin más, le damos la bienvenida. Padre Javier, gracias por estar con nosotros esta tarde, esta noche ya en España, aquí en Radio Católica Mundial. Encantado de estar con ustedes. Bueno, padre, y todo mi auditorio, el tema que hoy vamos a tocar no es uno de los temas que se escuchan mucho en las homilías o en las catequesis, y es un tema trascendental para la vida cristiana. Así que pongan mucha atención, si tienen papel y lápiz, tomen notas, porque lo que hoy van a escuchar de verdad les va a ayudar enormemente en su vivir, en su caminar, en la vida cristiana. Padre, pues yo quisiera empezar por lo más básico, porque hoy día para muchos bautizados, muchos católicos, la realidad de, voy a decir su nombre de una vez por todas, de Satanás, como que no cuenta o como que se nos han dicho por ahí que esos son cuentos que nos usaban nuestros papás y abuelitos para que nos fuéramos temprano a la cama, pero que en realidad no, que eso ya eso no se estila hoy día y que hoy día hablar del diablo o Satanás como que está fuera de moda y que por lo tanto no nos preocupa mucho esta realidad. Yo quisiera, padre Javier, que usted principiara por decirnos esta verdad de fe. ¿Es una realidad en la existencia del enemigo de Dios, Satanás, o es meramente fantasía que la Iglesia en algún tiempo fabricó? Pues mire, la verdad es que el Papa Francisco es un tema que lo trata con toda naturalidad, que lo explica, lo aclara, que además se le nota que él está acostumbrado a lidiar con los demonios, porque más que hablar de Satanás, Satanás es el jefe, pero los demonios son muchos, y son la tercera parte, dice el Apocalipsis, de los ángeles creados. Es decir, una de las verdades fundamentales de nuestra fe, la proclamamos cuando hacemos la profesión de fe, decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, ya ahí está prácticamente toda nuestra fe contenida, que es el creador, o sea, que aquí el que manda es Dios y no otros, no otras historias, otras instancias, creador de cielo y tierra. ¿Qué significa cielo? Cielo significa las criaturas espirituales, tierra las criaturas terrestres, corporales. Nosotros somos, como decía Tomás de Aquino en el comienzo del segundo libro de su comentario de las sentencias, decía que el hombre es como el horizonte de la creación, porque en él confluyen el espíritu y el cuerpo. Somos criaturas, somos un espíritu corporizado y un cuerpo espiritualizado. Pues bien, de esas criaturas espirituales, que son personas como nosotros, pero mucho más inteligentes y más poderosas, pues de esas criaturas espirituales, unas aceptaron el plan de Dios, son lo que llamamos los ángeles bienaventurados, cada uno tenemos un ángel de la guarda, y hay otras, la tercera parte, dice el Apocalipsis, que fueron arrastradas por el dragón infernal, por Satanás, que dijo, no quiero servir a Dios. O sea que es una verdad básica, porque además no se entendería ningún punto de nuestra fe si negáramos esa escena. Hay como dos escenas en la historia de la humanidad, que son dos mujeres y dos ángeles. Un ángel, Satanás, ante una mujer, Eva, que la seduce y hace que dude de Dios. Y otra mujer, María, ante otro ángel, Gabriel, que es el patrono de la parroquia en la que estoy yo, que
dice, sea hecho en mí según tu palabra, acepta el plan de Dios y empieza una nueva historia. Es decir, toda la historia de la salvación, toda la historia de la humanidad está marcada por esa intervención de una criatura que no es corpórea, que seduce a nuestros primeros padres, a través de, primero tentando a Eva y luego pues seduciendo también a Adán. Esto no es un cuento de niños, esto es una realidad fundamental de nuestra fe que explica que, pues como estamos recordando estos días en la primera lectura que se está leyendo el libro del Génesis, que Dios ha creado todo muy bueno, pero nos ha creado un mundo de seres personales también, ángeles y hombres, que no nos obliga Dios a ser felices, nos ofrece la felicidad, nos declara su amor, pero hemos de responder con libertad. Y hubo ángeles que dijeron que no, y de los hombres pues estamos siempre tentados, ¿verdad?, para que nos apartemos de nuestra felicidad, que es lo que procuran los demonios, que ya digo que no es el demonio, son los demonios, son muchos, y hay de todo tipo, en fin, pero vamos, esto ya lo podemos ver un poquito más despacio. Y ya digo que no es una cuestión que sea, una cuestión que esté pasada, ¿no? El Papa habla constantemente, entre otras cosas, porque el Papa es muy consciente de la extensión de la acción del enemigo en muchos ámbitos, también dentro de la Iglesia, ¿no? Y entonces pues habla con toda naturalidad para que estemos prevenidos y nos dice que no hemos de vivir dándoles protagonismo, sino nuestro protagonismo es Dios, y que a los demonios pues no hay que estar preocupados de ellos y vivir en función de ellos, porque Cristo ha venido a liberarnos de este poder, ¿no? Estas 4 primeras semanas después de la Navidad que hemos pasado en los evangelios de Marcos que hemos leído, se habla constantemente de que Cristo hacía 2 cosas. Una, anunciar un reino, una liberación espiritual que no se palpa, que no se ve, y acreditarla con 2 acciones visibles para que supiéramos que no era un charlatán, sino que era el enviado de Dios. ¿Qué acciones? Hacer milagros, sanar a los enfermos y liberar a los poseídos por los espíritus inmundos. Una persona que se considere cristiana no puede negar esa realidad. Y si la niega, desde luego no es cristiano, porque en los evangelios es constante la mención de la acción de Jesucristo de liberar a los poseídos. Es más, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay profetas que hicieron milagros muy grandes, y algunos incluso, Elías y Eliseo, resucitaron muertos, pero ninguno echó ningún demonio. No se habla en la Biblia, no se menciona en el Antiguo Testamento ninguna liberación de los demonios. El primer exorcista, el signo de que había llegado ya el poder de Dios en plenitud, fue que se expulsaban a los demonios. Y ahora déjeme hacerle una pregunta. Sí. Déjame hacerle una pregunta, Padre Javier, para todo nuestro auditorio, ya que usted mencionó que hay uno en especial que es el jefe, y hay muchos que siguieron esa seducción que nos narra el libro de Apocalipsis. Tengo entendido que en el libro de Isaías es donde encontramos lo que sucedió con tengo entendido que su nombre era Luzbel, que era un ángel de una hermosura, de un gran poder. Era, vamos a ponerlo en términos modernos, era pues como un brazo derecho de Dios, por llamarlo de una forma, ¿no? Y según se saca de este texto del Antiguo Testamento, su pecado o su problema fue que quiso estar por encima de Dios. Y es cuando entonces Apocalipsis nos narra lo que pasó con esa batalla entre el arcángel San Miguel, Luzbel, que ya no fue más Luzbel, sino es ahora Lucifer, y estos espíritus que se sumaron a esa rebeldía. Ahora está muy de moda esta palabra golpe de estado que se quiso dar allá en el cielo. ¿Es correcta esta apreciación para entender de este jefe y de los que con este orgullo de querer ponerse encima de Dios cayeron? En cierto modo, pero no es exacto. Vamos a ver, en la Biblia se mencionan distintos jefes de los espíritus caídos. Lucifer es uno de ellos. Es más, parece ser, por lo que dice efectivamente la Escritura, que era el más bello,
y que su pecado de narcisismo, de soberbia, es lo que le hizo caer. Y a mí, desde luego, no es el mismo que Satanás. La gente los confunde a Satanás, confunde a Lucifer. No, son gente muy distinta. Es más, Satanás y Lucifer se llevan bastante mal. Yo, por mi experiencia, en la mayoría de los casos en que me he encontrado una persona que estaba poseída por Satanás, ahí no aparecía Lucifer, sino que Lucifer aparece en casos de posesión donde no esté Satanás, porque no se tragan. Entre otras cosas, porque parece ser que Satanás desbancó a Lucifer, que era el más bello, y lo desbancó por esa fragilidad que fue su narcisismo. Lucifer, pues, es uno de los grandes demonios, el que está en todos los temas de brujería, de la santería, de la santa muerte, de los amarres, de los cultos luciferinos. Es un ser que busca que se le dé culto a toda costa. En cambio, Satanás es el arrogante, es el más poderoso. A él se someten todos los demás. Es el más fuerte. Y es otro de los grandes, concretamente el jefe de todos ellos. También está Belcebú. Belcebú es el jefe de los espíritus de envidia. Cuando aparece suele haber insectos, bichos en las casas. Cuando hay un hechizo que se ha hecho por envidia, suele hacerse presente, manifestarse de esa manera. Luego está muerte. Muerte es el jefe de los espíritus de negatividad, de muerte, de suicidio, de autodestrucción, de destrucción, etcétera. Es también uno de los grandes jefes. Está el Leviatán. El Leviatán es otro también que está pues con los demonios ciegos, mudos, sordos, que endurece el corazón. El Leviatán es como un bicho, se le representa como un monstruo marino, un octópodo, ¿verdad?, que te atrapa y te esto. Está Asmodeo, que también se le cita en la Biblia. Asmodeo es el príncipe de los espíritus de lujuria y de crueldad. Pues él está con toda una caterva de espíritus de lujuria. En fin, hay como distintas familias, entre comillas, que no se puede llamar familias porque se detestan, pero distintas agrupaciones por temas a los que suelen, de los que está Gula, por ejemplo. Gula es un demonio también muy poderoso que suele dar paso a los espíritus de ira, de rabia, de cólera, de resentimiento. Bueno, hay distintas familias, pero ya digo, uno es Lucifer, otro es Belcebú, otro es Satanás, cada uno son distintos espíritus que se han ido, que aparecen en la Biblia, y otros que se les ha ido conociendo cuando se reza para liberar a una persona y van saliendo, ¿no? Pues el nombre, se les pregunta el nombre y ellos pues tienen que obedecer al sacerdote y ellos manifiestan su nombre, pues cuando ya se les obliga a decirlos como señal de sometimiento, ¿no? Pero entonces, no sé si queda aclarado. Sí. Entonces podríamos decir que cuando San Pablo, allá en la carta a los Efesios, nos habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, está hablando, vamos a llamarlo, de un ejército donde hay todos estos jefes, como usted lo ha descrito, que tienen diversos grupos que se odian entre ellos, pero que... Sí. ¿Aló, padre? Que están muy jerarquizados y estas denominaciones que emplea San Pablo, principados, potestades, virtudes, dominaciones, luego pues arcángeles, ángeles, tronos, querubines, serufines, son distintas jerarquías angélicas que por lo que se va mencionando en la Biblia ha habido pues un autor que es el seudónimo Dionisio Areopagita que los fue clasificando y la mayoría pues en todos los tratados de angelología suelen respetar porque es bastante atinada la clasificación que hace este autor, ¿no? Entonces pues sí, están muy jerarquizados y cada uno también en función del tipo de poder, del tipo de a qué se dedican, qué es lo que hacen.
Ahora, la siguiente pregunta, padre. Esta guerra espiritual, que es la que menciona Pablo, y después por allá San Pedro también habla de que como un león rugiente, etcétera. Esta guerra ya no es contra Dios. Esa ya la perdieron cuando vemos en Apocalipsis que Miguel y su hueste celestial los arrojaron. Entonces ahora esa guerra o esa batalla es contra el ser humano. ¿Esto es correcto? Sí, pero bueno, la manera de vengarse de Dios es atacarle en sus hijos. Ajá. Ya que a Dios Correcto. no pueden hacerle daño, pues le atacan en sus hijos. Vaya. Ahora, mire, yo quisiera entonces ahora volver digamos, al Nuevo Testamento, y hay un hecho que es el inicio, vamos a llamarlo, del ministerio de Jesús cuando se retira al desierto, y sabemos de las 3 tentaciones por las cuales él sufrió. O sea que el mismo Jesús, como hombre, Dios hecho hombre, tuvo esa batalla o tuvo ese encuentro que él obviamente venció con la palabra de Dios. Pero entonces ahí podemos empezar, digamos que en el Nuevo Testamento, que el mismo Jesús fue tentado, y por lo tanto todos los que nosotros que somos los bautizados o no bautizados, vamos a recibir ese mismo tipo de influencia o de ataque, ¿es correcto? Naturalmente, todos estamos en esa batalla precisamente porque, claro, los ángeles son seres que en el momento de ser creados cada uno percibió su vocación y la aceptó o la rechazó para siempre. Por eso el Hijo de Dios no se enangeló, se encarnó, se hizo hombre, pero no se hizo ángel, porque ya no podía ayudarles una vez que ya habían decidido. En cambio, el ser humano es un ser que al ser corpóreo vive en el tiempo. Nuestras decisiones se van fraguando, vamos poco a poco desplegando nuestro ser conforme a nuestra libertad, y ahí en ese tiempo es un espacio en el que Dios interviene para ayudarnos a alcanzar la meta, alcanzar esa comunión plena con Dios, que es el cielo, y con los demás, ¿no? Con los demás seres. En cambio, los demonios, pues, son enemigos de nuestra felicidad, porque lo único que les puede consolar, como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. Pues lo único que le puede consolar es impedir la felicidad del ser humano. Algunos padres de la Iglesia dicen que los demonios se condenaron por envidia al hombre, porque al revelársele su vocación, que tendrían que respetar y obedecer y adorar al Hijo de Dios, que se iba a hacer hombre y no ángel, algunos, y que tendrían que respetar a la madre de ese Hijo de Dios encarnado, a la Virgen, pues que los demonios pues no lo aceptaron, ¿no? Y que por eso le tienen una especial fobia a la Virgen Santísima. Y cuando en el paraíso Dios maldice a la serpiente, le dice precisamente eso: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el linaje de la mujer, y este linaje te aplastará la cabeza. Por eso a la Virgen se la representa, ¿no?, aplastando la cabeza del enemigo, porque su hijo, su linaje, así lo ha hecho. Entonces, bueno, pues esa es la batalla en la que estamos. Entonces, los demonios, ¿cómo intentan apartarnos de la felicidad? De 2 maneras. La manera ordinaria, que es la tentación, incitarnos al pecado, y luego están las acciones extraordinarias, la actuación extraordinaria del enemigo, que son 7 modalidades con las que tratan de infundirnos miedo, tratan de que dudemos de la misericordia de Dios. Dice, hombre, si Dios es tan bueno, ¿cómo permite que yo padezca esta vejación o esta obsesión diabólica o esta posesión? O sea, tratan de confundir a la gente. Estas acciones extraordinarias son 3 sobre objetos, animales, plantas, lugares, y luego sobre las personas son 4 acciones extraordinarias de los demonios. La más básica es la vejación, que son ataques que se producen pues en nuestros bienes, en nuestra salud, pues accidentes, cosas que ellos provocan.
y que eso muchas veces se le reconoce fácilmente porque empieza a producirse una secuencia de desgracias que no tiene una explicación natural, o de ruinas, de que todo se malogra, que una persona pues muy preparada no consigue nunca un trabajo, se malogra en el último momento de selección de personal y esas cosas. Ahora yo le quiero pedir un favor, padre, porque creo que valdría la pena que usted nos haga un detalle más amplio de cada uno de estos 7 puntos, pero yo quisiera volver un momento al primer punto que usted mencionó, que es la tentación. Nosotros cuando oramos el Padre Nuestro decimos, y no me dejes caer en tentación. ¿Podría usted describirnos lo que es la tentación? ¿Cuánta parte en esa tentación el ser humano puede ser que la está produciendo por su concupiscencia, por su carne, etcétera? ¿O cuántas tentaciones puede ser, como usted bien lo menciona, que pueden venir de estos espíritus malignos? ¿Nos puede definir este aspecto de la tentación, Padre Javier? Sí, eso es un tema muy interesante porque no son excluyentes. San Juan dicen que viene a decir que, bueno, que en el mundo pues está el mundo, o sea, el ambiente que nos influye, están los demonios y está nuestra propia fragilidad, ¿no? Pero en realidad están muy concatenadas las tres cosas. A veces decimos, esto viene de mi fragilidad, viene del demonio, viene del ambiente. Pues normalmente de ordinario vienen de los tres, porque somos seres relacionales, ninguno somos un verso suelto, somos seres que estamos en relación y nos influye el ambiente, y el ambiente, pues lo que llamamos el mundo, pues con sus seducciones de mundanidad, de avaricia, de éxito, de lujuria, de pasarlo bien, de hedonismo, de tal, pues nos está incitando. Luego está nuestra propia fragilidad. Cada uno tenemos especiales defectos y somos más vulnerables en algunos temas. Hay gente que es muy vulnerable en el carácter, tiene pues muy mal genio, se descontrola con mucha facilidad, otros que son gente muy concupiscente, otros que es gente pues muy soberbia, otros que son personas muy glotones, en fin, cada uno tiene, otros son muy perezosos, es decir, cada uno tiene sus vicios dominantes, ¿no? Pero siempre los enemigos, los demonios, siempre van a aprovechar y van a procurar sacar partido de nuestras propias fragilidades. Y déjeme dar una pregunta, padre. Una pregunta, ya que usted está mencionando estas como debilidades que podemos tener, ya mencionó usted la concupiscencia, etcétera, pero se me ocurre una que quizá también puede ser, y esto quiero que usted nos lo aclare. Por ejemplo, podemos caer en una especie de un fariseísmo, o sea que ya dentro del aspecto, digamos, religioso, del tratar de vivir nuestra fe, podemos también tomar alguna desviación y llegar pues a quizá ponernos una actitud de un fariseísmo o de un juzgar a los demás como el fariseo, el publicano, que es yo soy muy bueno, aquel es yo no quiero ser como aquel. ¿También en el aspecto religioso pueden venir tentaciones, padre? Naturalmente, es más, a Jesucristo quienes lo llevaron a la cruz fueron precisamente los sacerdotes y los fariseos, es decir, supuestamente la gente más religiosa de la época. ¿Qué eran los fariseos? Pues gente que había cambiado la espiritualidad, o sea, el amor a Dios y al prójimo, por unas prácticas humanas que ellos habían fabricado. Ayer, sin ir más lejos, en el Evangelio de la Santa Misa se leía ese pasaje en que Cristo se indigna contra los fariseos y les dice, habéis cambiado la ley de Yahvé, la ley de Dios, la habéis cambiado por vuestras prácticas y habéis manipulado, habéis tomado el nombre de Dios en vano para no cumplir el más sagrado de los mandamientos de la segunda tabla. Los de la segunda tabla son los que se refieren a los hombres, ¿no? Que el más sagrado es honrar padre y madre. Dice, pues vosotros decís corbán, que significaba declaro ofrenda a Dios mis bienes para no tener que ayudar a vuestros padres. Dice, esto es una canallada y además eso es una blasfemia porque estáis tomando el nombre de Dios en vano. Y dice, como esto hacéis muchas otras cosas. Es decir, en el mundo hay gente religiosa, pero que no es espiritual. Religiosa porque hace unas prácticas
que él mismo se ha fabricado y que, pero que no le importa, o sea, que no cree en Dios, o sea, no confía en Dios, no obedece a Dios, no acepta a Dios, se hace una religión a la carta, como dice el Papa, una religión de supermercado. Póngame usted, pues, medio kilo de esto, cuarto y mitad de esto otro. No, mire usted, esto, la fe verdadera se acepta porque es Dios el que viene a nuestro encuentro. En el mundo hay 2000 religiones aproximadamente, humanas, inventos de los hombres para dar una respuesta a esa inquietud religiosa que todos tenemos por el hecho de no ser meramente corpóreos. Y hay una religión que es totalmente al revés de las demás, que es Dios que viene a nuestro encuentro. No es el hombre el que busca dar una solución, Dios que viene a nuestro encuentro. Entonces, ante esta cuestión, o somos personas que o nosotros nos fabricamos una religión, y entonces pues acabamos pues en este tipo de historias que usted está mencionando, o aceptamos a Dios. Hoy día el Papa dice que está muy preocupado. El año pasado, en el año 2018, nos escribió 2 cartas diciendo que está muy preocupado por 2 cosas: por el pelagianismo y el gnosticismo imperantes en nuestra cultura. Correcto. ¿Qué es el pelagianismo? Yo me salvo a mí mismo, yo me hago una religión con mis propios medios, yo métodos de autoayuda, de autotal. No, mire usted, es que no nos salvamos nosotros a nosotros mismos. El único que nos puede salvar es Jesucristo, que es el que ha pagado el precio de nuestro rescate con su propia sangre. Entonces, no cabe eso, dice el Papa, que es eso, una religión basada en lo que uno, en esfuerzos humanos, en lugar de aceptar el don de Dios, al Dios que viene y que nos va llamando, nos va llevando de poquito a poco, como se escuchábamos en el Evangelio del domingo pasado que hizo con Pedro, ¿no? Bueno, y luego el otro peligro, dice el Papa, el gnosticismo, convertir la religión en una idea. Yo tengo mi idea, y entonces yo me considero muy cristiano, soy muy católico, y luego voy a la Santa Muerte, como está diciendo el Papa que constantemente. Dice, eso no cabe. Es decir, ¿pero qué me estás hablando? ¿Que yo soy muy cristiano y luego voy a que me echen las cartas? ¿Que yo me considero muy cristiano y luego estoy en prácticas de nueva era? Hombre, mire usted, eso no. Aquí nadie te obliga a ser cristiano, pero si quieres serlo, tienes que aceptar a Dios y no andar jugando a 2 bandas, ¿no? Como decía el profeta Elías al pueblo de Dios, decir, hombre, ya está bien de estar adorando a Baal y diciendo que sois seguidores de Yahvé. Eso no se casa, o una cosa u otra. Esto hay que solucionarlo, le dijo Elías. Pues esto hoy día está muy presente. Hay mucho fariseísmo, mucha gente que se hace una religión a la carta, y es absurdo. Si nadie nos obliga, estamos en una sociedad libre, nadie nos obliga a ser cristianos ni a ser nada, pero uno, lo que es absurdo es que uno se considere, que diga, no, yo soy cristiano, yo soy católico, y no está aceptando a Jesucristo. Sino Padre Javier. Pues yo sí, soy muy cristiano, pero bueno, no celebra la Eucaristía. Y bueno, ¿qué tipo de...? Pero si cristiano es el que sigue a Cristo, Cristo está en la Eucaristía y punto. Y si aquí es donde yo quisiera también hacerle... a buscarle, pues no te puedes considerar cristiano. Aquí es donde yo también quisiera preguntarle de otro fenómeno que está ocurriendo, que ya el Papa Benedicto nos alertó y que lo siguen el Papa Francisco en varias ocasiones, que yo creo que también es otra de las grandes tentaciones que el diablo utiliza hoy día, que es el famoso relativismo, ¿no? Yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con tal cosa de la iglesia. Yo soy católico, pero ese documento de la iglesia a mí no me interesa. O sea, ese relativismo, como usted dice, que me empiezo yo a fabricar, porque para mí ya todo es relativo. Quito lo que son los principios, las normas y los dogmas que son intocables, y yo hago, como usted lo dijo, mi propia religión. ¿No cree usted que es uno de los más tenaces y más peligrosos demonios de este momento, el relativismo? Sí, efectivamente. El relativismo es una modalidad de eso que decía antes, del gnosticismo, que nos explica el Papa Francisco, ¿no? Y que en su carta a los obispos, Placuit Deo, y luego en su exhortación apostólica que nos regaló a toda la Iglesia el lunes de la segunda semana de Pascua del año pasado, pues volvió sobre ese mismo tema. Es decir, el gnosticismo es mi idea. Yo tengo una idea que no me compromete a nada,
que me la he fabricado yo, que es eso, el imperio del relativismo, del subjetivismo, de una religión. Bueno, sí, yo tal, pero esto no lo acepto. Pues mira, católico significa kata holos, hacia la totalidad. Es universal. Católico es la persona que acepta en su integridad la revelación, que acepta en su integridad la totalidad de lo que Dios nos ha revelado, con sus implicaciones morales, con sus implicaciones sacramentales, ¿no?, de los sacramentos. Entonces, el que no acepta eso ya no es católico, ya pues es una persona que se hace un cristianismo a su medida, pero eso ya no le va a salvar, indudablemente. Claro, porque el único que salva es Cristo, y Cristo, si creemos que es Dios, le tenemos que aceptar en su totalidad. Ahora, yo quisiera aprovechar el tiempo que me queda, padre, para que volviéramos entonces a estos 7 puntos que usted nos iba a mencionar, que mencionó 3 de un grupo y 4 de otro. ¿Nos pudiera usted en estos 25 minutos que nos quedan hablar de estos 7 puntos tan importantes de la obra del maligno? Sí, vamos a ver. Los puntos, como decía antes, la acción extraordinaria de los demonios sobre las personas, pues ya digo que la acción ordinaria es la tentación, es llevarnos al pecado, pues la acción extraordinaria tiene, hay 7 modalidades. 3, que son pues la presencia en un lugar, la infestación de un lugar, donde empiezan a hacerse presente cosas raras y hay que pues llamar a un sacerdote que bendiga la casa y si hiciera falta que haga una liberación y ya está. Y luego está la influencia en plantas y animales. A veces, por ejemplo, pues estoy recordando una persona que su mascota se ponía muy brava contra ella y sin embargo no contra sus hijos. ¿Qué pasa? Le habían echado un hechizo contra ella, no contra los hijos. Entonces el animalito estaba influido y eso. Luego, en tercer lugar, sobre objetos. Hay objetos que son utilizados por el enemigo para dañar a las personas. Recuerdo que uno de los primeros exorcismos que presencié una liberación fue una familia que le pregunté en el nombre de Jesús que me dijera si había algún amuleto, algún objeto que estuviera utilizando, y obligado en el nombre de Jesucristo, el enemigo dijo que sí, que había una bola de cristal con un dragón negro que le habían traído de China, nos dijo el esposo de la señora que estaba siendo exorcizada. Bueno, se destruyó ese objeto y se liberó la persona inmediatamente. O sea, a veces son, instrumentos para afectar a las personas. Y luego ya digo que hay 4 acciones sobre las personas humanas. Permítame, antes de que pase usted a las 4... No, quisiera yo, antes de que pase usted a los 4 puntos que creo que son importantes, padre, yo quisiera volver a este último punto de los objetos, porque usted lo puede ver, si usted va a un estacionamiento de una parroquia católica, se va a encontrar una buena cantidad de automóviles que tienen un cristalito colgado del espejo frontal. Y estos cristalitos que yo sé que vienen de esta corriente maléfica que es la nueva era, es parte de la nueva era, tiene que ver con toda esta clase de objetos que también pueden, como usted dice, ser una puerta o abrir puesta para obras del maligno, padre. Sí, indudablemente. Vamos a ver, yo cuando me invitan a una familia, pues es que a veces tengo que ponerme unas orejeras, no sé si se entiende allá lo que significa orejeras de burro, ¿no? Sí, lo entendemos, sí. Pues unas orejeras, porque es que si no, porque a veces resulta que entras y te encuentras un elefante con la trompa hacia arriba para la suerte. Luego hay 3 pirámides que han traído de Egipto y que son estos cultos de las deidades que son demonios, Isis, Osiris y Horus. Luego te encuentras que lleva un colgante con la mano de Fátima, que tiene el ojo de Horus en medio de la mano de Fátima, una de las hijas de la familia. Luego te encuentras
unas estrellas en el Belén, unas estrellas de 5 puntas, en lugar de la estrella de David, que es de 6, porque la de 5 es la estrella, el pentagrama, el pentáculo, que pueden mirarlo en internet, que es esa estrella luciferina, ¿no? El signo satánico más antiguo de la humanidad. Y empieza uno a ver luego los búhos, que se han puesto de moda. Luego son animales oscuros y que todos tienen su significado. Los cuarzos, esos cristalitos de que me hablaba usted, que uno es para la suerte de esto, otro es para alejar influencias extrañas. Son modos diversos de estar haciendo, sin que la gente lo sepa, invocaciones, llamadores de ángeles, por ejemplo, invocaciones a los malignos, y la gente no lo sabe. Y luego, pues suceden cosas curiosísimas, ¿no? El otro día me encontré una persona que tenía un rosario satánico, que esa persona no lo sabía. Son estos rosarios de la nueva era que se hicieron hace unos años, que en lugar de tener el INRI, Jesús Nazarenus, Rei Judeorum, Jesús Nazaret, el rey de los judíos, pues tiene una serpiente mordiéndole en la cabeza a Jesucristo, enrollada en una lanza. Luego en los 4 extremos de la cruz hay 4 pentagramas, quiero decir, 4 estrellas de 5 puntas. En el medio hay un demonio o un sol de la alquimia. En fin, son unos rosarios muy concretos que extendieron, y que, bueno, pues la persona en cuestión, pues tenía unos problemas de salud, no sé qué, destruyó el rosario y desaparecieron los problemas. O sea, hoy día está súper extendido estas creencias implícitas. Bueno, pero si yo no lo hago si es que esto funciona objetivamente. O sea, si tú, aunque tú no creas que esto funciona, si tú lo haces, pues eso va a funcionar. Yo no sé porque el enemigo lo va a aprovechar. Si tú le abres una puerta, él no va a desaprovechar esa puerta nunca. Claro, padre. Y algo también que es muy común entre creyentes, el horóscopo. En la mañana buscar en el periódico o en la televisión a Walter Mercado o alguno de estos otros que... El horóscopo, dice mucha gente, no, es que eso es inofensivo, eso no ofende a Dios, eso no tiene nada de malo. Sí, es otra práctica pagana. Basta leer. Es una cuestión determinista, que si tú has nacido en tal época del año, pues resulta que vas a tener suerte para... Oye, pero ¿de qué me estás hablando? Eso es una concepción de la vida determinista, que estás regido por... Es una costumbre totalmente, una creencia pagana, ¿no? Y sí, pues horóscopos y muchas de estas cosas, que las runas vikingas, o sea, es que todo ese tema está súper extendido, ¿no? Y bueno, pues hay muchas personas que tú los ves y van con su camiseta, con sus deportivas, con estrellas de 5 puntas, o sea, es algo súper extendido. La gente no le da importancia y claro, pues sí que la tienen. Luego uno dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué esto, no? Porque es como, pues no sé, una cosa que también está sucediendo mucho, pues las prácticas hinduistas orientales que se han ido introduciendo en la cultura occidental. ¿Por qué? Pues porque al descristianizarse la gente busca espiritualidad y la busca indiscriminadamente, y entonces pues la van buscando, pues no sé, en el mindfulness, por ejemplo. Y que dice, bueno, ¿qué tendrá que ver el mindfulness? El mindfulness es peligrosísimo. Hace poco me llegó del Reino Unido una chica que, jovencita, de 30 y pocos años, que escritora, y que era un zombie. Y bueno, pues, ¿qué le pasó? Cuando ya me pudo explicar de qué había pasado, dice, cuando empecé a practicar el mindfulness, pues al principio una euforia estupenda, claro, porque el mindfulness es la objetivación de tus sentimientos. Tú te distancias de ellos. Al principio, pues claro, al distanciarte de tus sentimientos negativos, tienes euforia, pero amigo, también te distancias de los positivos. Y en poco tiempo, de pronto se le secó el corazón, se le bloqueó la mente y se quedó muda. Entonces, bueno, la gente no se da cuenta de eso. El
el Reiki, la gente no sabe que son unas invocaciones, no saben energías. Oye, pero ¿qué energías me estás hablando? Aquí las únicas energías que estás invocando son los ángeles caídos, porque los ángeles buenos respetan al ser humano y no se entrometen, ¿no? Pues claro. El yoga, la gente piensa, bueno, el yoga, mire usted, el yoga, la meditación zen, obedece a una teosofía que busca como ideal el nirvana, que es la anulación de los sentimientos, la anulación de la persona. Eso es diabólico, porque la religión cristiana lo que nos dice es que tenemos que desarrollar nuestra personalidad, los dones que Dios nos ha regalado, y no anular. Lo que tenemos que anular es el pecado, no los dones que Dios nos ha regalado. Entonces la gente dice, no, si estos son unos ejercicios de relajación y de respiración, que no, mire usted, esto, y yo recomiendo que vean, por ejemplo, en YouTube, el vídeo de los dioses de la nueva era, que es una maravilla, explica muy bien, de una manera muy sencilla, qué pasa con el yoga. Bueno, pues esas prácticas, de esos ejercicios de relajación y de respiración, forman parte de un proceso de 8 pasos de identificación con Brahman, que es la energía universal, la deidad universal. Entonces, mire usted, no, esto no es cristiano, esto obedece a una teosofía, una filosofía completamente opuesta al ser humano, ¿no? A lo que es la realización del ser humano, tal y como Dios la desea para nosotros, ¿no? Bueno, correcto, decía padre. Que yo quisiera pedirle los pocos minutos que nos quedan, padre, perdone que lo tenga que estar un poco correteando, pero ya sabe que el tiempo vuela. En los 15 minutos que me quedan, ¿usted pudiera entonces hablarnos, aunque sea brevemente, de los 4 puntos que le corté yo cuando iba usted a entrar a ellos, los 4 últimos puntos de los 7? Vamos a ver, no, eso se puede explicar brevemente. Uno es la vejación diabólica, por ejemplo, lo que le pasaba al santo cura de Ars, que le pegaba unas palizas, o San Pío de Pietrelcina, por las noches, para que luego no se levantara a confesar, ¿no? Pues eso es muy frecuente en santos, por ejemplo, que como no consiguen que arrastrarles a una vida de pecado, pues lo que hacen es impedirles su ministerio de esa manera, ¿no? Pues ya digo, las vejaciones son ataques, golpes, cuestiones, o sea, se te estropean electrodomésticos y cosas así. Un segundo paso es la influencia diabólica. Eso es más íntimo, porque la influencia ya afecta más a la persona íntimamente, afecta a tus sentimientos. Por ejemplo, un amarre, pues amarre es invocar al demonio para obtener el favor afectivo, el amor de una persona, o para romper un matrimonio. Entonces, pues el ataque es más íntimo. Yo me he encontrado, por ejemplo, hace poco, pues me vino una señora pues muy elegante, guapa, inteligente, que me dice pues que su marido se había ido, y me enseñó la foto de la persona con la que se había ido. Y bueno, aquello era inexplicable, porque por desgracia esta señora no era muy agraciada. Bueno, era un amarre que le había hecho, y entonces pues la persona se bloquea emocionalmente o enfermedades, pues empieza a tener, o ruina, fracasos, problemas en las relaciones. Eso está en el orden de las influencias diabólicas. Después está la obsesión, que es todavía más íntima. Una persona que empieza a obsesionarse con cosas pues tremendas, y pues que no me voy a salvar, y cosas pues muy íntimas, que lo pasa fatal, que no controla, y no va al médico, y el médico dice, mire, esto no entra dentro de mi ámbito psiquiátrico, esto se me escapa, esto no sé yo, y luego finalmente la posesión, que es que el enemigo, pues en determinados momentos toma posesión del cuerpo de una persona y lo maneja a su antojo, sin que el interesado pueda controlarse, pueda controlar su cuerpo, ¿no? Entonces, pues es lo que más conocido es eso, pero claro, la gente lo que no sabe es que hay otros 6 tipos más de afecciones preternaturales, o sea, acciones extraordinarias del enemigo. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo entra? Pues mire usted, en el libro de las 6 puertas del enemigo, que publiqué hace un año, pues ahí se explica que hay 6 puertas, 6 cauces
que utiliza los demonios para atacar a las personas. 3 de los que nosotros somos responsables y 3 de los que no tenemos ninguna culpa, que son el pecado. Hay ciertos pecados graves que abren puertas de una manera muy especial a la acción extraordinaria de los demonios. Una violación, un asesinato y tal, pues a veces dejan infestado un lugar, a veces dejan poseída una persona, porque está la maldad de lo que se ha producido, que ahí se ha trastocado todo, ¿no? El pecado es lo principal, y esto es importante porque a veces la gente va al exorcista o va al sacerdote a pedirle ayuda y se cree que esto es como una varita mágica, que tú pues echas una monedita en una máquina de refrescos y te sale la moneda sin poner nada de tu parte. No, mire usted, esto es una conversión personal, y si no afrontas tu propia conversión, no va a servir de nada o de muy poco las demás oraciones que pueda hacer el ministro sobre ti, ¿no? O sea, lo primero es el pecado, y por tanto, para cerrar esa puerta, la conversión. El segundo es la relación con el ocultismo, esto que hemos estado hablando antes, que si la Ouija, que si el Charlie, que si las prácticas orientalistas, que si los amuletos, que si, bueno, pues todo ese tipo de cosas que abren puertas y que a lo mejor han sido hace 50 años, amigo, pero como te echen un maleficio, si tienes una puerta abierta, ese maleficio te va a hacer efecto. Mientras que si no tienes puertas abiertas, ese maleficio le rebota a la persona y no le hace efecto. Entonces, esa es una segunda puerta. Una tercera es el rencor. No hay nada más tóxico, más deleterio, más dañino que el resentimiento. Entonces, junto con el vivir una vida cristiana y abjurar de todo ocultismo, pues es importantísimo perdonar. Perdonar no significa que no ha pasado nada, significa que yo le deseo, tomo la decisión de no odiar a esa persona, de no vengarme de ella, y le deseo que se convierta y que repare el daño que ha hecho. Y pongo en manos de Dios que sane mi corazón también para que ya no me afecten las cosas que me han hecho. Y luego hay otras 3 puertas de las que no somos responsables. Eso explica que haya santos que hayan estado poseídos en la historia de la Iglesia, que haya personas que hayan tenido ataques diabólicos y pues muchas veces se han debido no a sus pecados, ni a que hayan practicado ocultismo, ni que hayan sido gente rencorosa, sino que han tenido una de las otras 3 puertas que le han afectado, que son los maleficios, ser objeto de un maleficio, de un hechizo. En segundo lugar, las heridas que se hayan producido durante la propia gestación, en el seno materno. El bebé percibe por medio de neurotransmisores y hormonas toda la situación de la madre y a través de la madre de todo el entorno. Y si hay heridas de rechazo de su identidad porque quieren un varoncito y la persona es una mujer, si hay heridas de opción no por la vida, de angustia, de opresión, de miedo, de inseguridad, de maltratos en el matrimonio, etcétera, todo eso afecta enormemente al bebé y va a marcar, hasta que no se le sane, va a marcar mucho su personalidad con distintos tipos de heridas, ¿no? Luego, después de las heridas del seno materno, así, finalmente, las ataduras ancestrales, herencias ancestrales. Y todos los médicos saben pues que tenemos cargas genéticas, pues usted tiene que si su madre ha fallecido de cáncer de colon, pues te van a preguntar, te van a hacer análisis sobre esa cuestión porque tienes una predisposición, eso pues en el ámbito médico pues es una, bueno, pues otro tanto sucede en el ámbito socioeconómico, si una familia ha habido una ruina, ha habido todo eso repercute en los descendientes indudablemente, pero también se da en el plano espiritual. Si una persona, por ejemplo, practica la masonería y en uno de los pasos que tiene que dar hace una consagración de sus descendientes a los demonios, pues esos chicos van a quedar afectados, o algunos. Yo me he encontrado muchos casos de gente que su origen era que habían sido consagrados a Satanás y que entonces había que liberarlos de eso porque bueno, pues herencias, no significa que haya pecados ancestrales, no,
Es como el pecado original. El pecado original lo cometieron Adán y Eva. Nosotros no hemos cometido ese pecado. Pero ese pecado original tiene unas repercusiones en los subdescendientes. Pues también sucede otro tanto con pecados especialmente graves que no han sido que los interesados, los que los han cometido, no se han arrepentido, pues pueden lastrar a sus descendientes, dice el Éxodo que solo hasta la 4ª generación, lastrar a sus descendientes con cargas de esas, que no son pecados, sino son herencias, ataduras, cargas epigenéticas, que pues de pronto en una familia pues hay una predisposición a la ruptura matrimonial, hay una predisposición a determinadas enfermedades, hay una predisposición a las ruinas, puede haber cosas que han tenido una repercusión y que, aparte de los efectos económicos o materiales que hayan producido, produzcan también los efectos espirituales, unas ataduras espirituales que de las que hay que liberarse, ¿no? Estas serían como las 6 puertas que utilizan los malignos para atacar a las personas. Padre, 2 puntos. Yo creo que hay muchísima gente que tiene muchísimo interés en profundizar esto que usted nos ha hablado. Usted nos ha mencionado ya de este libro que se llama Las 6 puertas del enemigo. ¿Este libro se puede conseguir hoy día? ¿Está a la venta, digamos, al público? Sí, eso entra en la página web correspondiente y pone las librerías por América, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en distintos países, va poniendo las librerías, luego pues Amazon también lo distribuye, en fin, yo lo que recomiendo es que entre en la página web que se llama las6puertas.com, con letra, no con número, las6puertas.com, y ya ahí viene toda la explicación de dónde, cómo se distribuye, cómo se vende, etcétera, etcétera. Ok, padre. Ahora, en el último momento que me quedan un par de minutitos más, para la liberación, para poder ejercer un exorcismo, una liberación, tiene que ser la persona que la iglesia ha determinado, que es el obispo o a quien el obispo encomienda. ¿Esto es correcto? No cualquiera se puede poner a hacer exorcismos o liberaciones, padre. Eso es importante porque hace unos años la sede romana sacó una disposición aclarando que estaba habiendo abusos, que de pronto pues laicos no se ponían a hacer pues exorcismos o imprecaciones a los demonios. Eso es peligroso porque puede pasar lo que le sucedió a los 7 hijos de Esteba, que era un sacerdote judío en Éfeso, que estaban haciendo exorcismos, vieron que la gente que se acercaba a Pablo o que tocaba un pañuelo que había usado Pablo o lo que sea, se curaban y se liberaban, y entonces le dijeron a un poseído: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, sal de este hombre. Y el demonio les dijo a los 7: sabemos quién es Jesús de Nazaret, sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se arrojó sobre ellos y los desnudó y les pegó una paliza impresionante, que todos los cristianos recién conversos de Éfeso se asustaron y tenían guardadas sus pergaminos con cosas de ocultismo y de brujería, y los trajeron, hicieron una pira, un montón, y quemaron aquello, y dice Lucas en los Hechos que el precio de lo que quemaron era 50.000 siclos. El ciclo era el jornal de un jornalero de un día. Entonces, pues eso, 50.000 ciclos, o sea, un dineral. Bueno, padre, pues el tiempo se nos ha ido. Le estoy infinitamente, y creo que todo nuestro auditorio, agradecido por esto que usted nos ha abierto los ojos en esta tarde, y creo que el punto final es muy importante. Si hay cualquiera de estos fenómenos que usted nos ha mencionado, hay que recurrir al párroco de la parroquia, explicarle para que él decida con el obispo cómo es que se va a tratar el asunto. Padre, pues... el Papa ha pedido a los obispos que instituyan en sus diócesis un exorcista al menos. Por tanto, los fieles tienen derecho a acudir a su obispo y pedirle que ser atendidos cuando tienen este tipo de problemas. Bueno, padre Javier, pues estoy muy agradecido con usted. Hablando previamente a este programa, ya le hice una invitación para en un futuro poderlo tener. Creo que perdimos, me parece que hemos perdido al padre Javier. Bueno, padre, entró ahí un ruido raro, pero bueno, yo creo que fue el demonio que quiso hacer un último alarido de perdición. Muchísimas gracias, padre Javier. Estaremos en contacto con usted. Y a ustedes, mi querida familia, pues ya saben, si Dios nos concede
24 horas solamente. Mañana estaremos nuevamente para seguir poniéndonos en sintonía. Hasta mañana y que Dios los bendiga.